Buenas tardes, hermanos en la fe. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su cuidado y porque nos permite este día hacer entrega de la cuarta clase en nuestra Escuela de Capacitación Teológica Generación Logos Internacional sobre el curso Enfoque Sencillo libro por libro de las Sagradas Escrituras. Como siempre, les recomiendo hacer un repaso de la clase anterior, pues en este caso se correspondió con la clase número 8, pero como fue en video la clase 8, ahí estamos haciendo el resumen de la clase 7. En la clase 7 se hizo un repaso de la clase 5. La clase 7 trató la autoridad religiosa, definimos lo que era de religión, dogma, y la autoridad espiritual, igualmente trazándola a través de la suficiencia de las escrituras. Bien, llegados a este momento de enseñanza, hablaremos de la Biblia, su origen, como libro sagrado para un número importante de personas de nuestra sociedad. Y tocaremos conceptos que de seguro no han oído hablar, pero que conviene saber, toda vez que nuestro manual de clase es la Biblia. Mientras más sepamos del libro que enseñamos, usted estará más seguro y podrá enfrentar satisfactoriamente todo lo que se le presente. Hay una recomendación que también lo di en la clase número 8, que es busque información pertinente además de la que se muestra acá. Seamos como los hermanos de Berea, según Hechos 17:11, que verificaban con los escritos antiguos si lo que enseñaban los apóstoles era lo cierto. Si le parece, puede exponer sus ideas en nuestro canal o en Facebook cuando también se suba el video. Bien. Ahora es recomendable para el maestro de las Sagradas Escrituras estudiar u obtener información sobre las diversas filosofías que alrededor de ella, es decir, de las Sagradas Escrituras y del cristianismo, se han erigido. Hay temas de interés como por ejemplo apologistas griegos de los siglos II y III, entre ellos Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino de Roma. Antes de entrar a lo que son los apologistas y la apología, conviene que sepamos el concepto de filosofías. Filosofías constituye un rasgo de algunos hombres con su jactancioso intelectualismo y racionalismo. Al respecto, Colosenses 2:8 nos alerta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las costumbres de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Huecas sutilezas se refiere a las enseñanzas falsas y carentes de valor de los que pretenden ofrecer verdades secretas a un círculo interior de personas. Llegando allí, apología, vamos a definirlo. Del latín apología, aunque con origen más lejano, está en un vocablo griego. Apología se trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la intención de brindar apoyo o defensa de una persona, una organización o una causa. Este enlace que les muestro acá les lleva a una información importante, igual el QR. Vemos allí apologistas del siglo XX y del siglo XXI. Entre ellos, por ejemplo, no hablando del siglo XX, sino del siglo XXI, los primeros apologistas que se presentaron, tenemos a Cerinto y Epifanio, entre otros. Aquí sencillamente es una muestra. Cerinto y Epifanio escriben contra el cristianismo, negando a Jesús cualquier relación especial con Dios. Estos apologistas se descubren o se muestran a la sociedad en el año 90 después de Cristo. Estamos viendo que es muy incipiente en la historia de la iglesia esta situación. Los ataques de los filósofos paganos provocaron la reacción de los llamados apologetas, es decir, defensores, los cuales eran en su mayoría griegos. Entre ellos podemos ver a San Justino, Aristón de Pela, Arístides de Atenas, Cuadrato, entre otros. Ellos, desde la mitad del siglo II hasta entrado el siglo III, se dedican a defender con sus escritos, cartas, homilías, devocionales, el cristianismo.
Justino, por ejemplo, Justino, llamado Justino el filósofo, que está nacido alrededor del año 100 después de Cristo en Palestina, defiende al cristianismo frente al judaísmo. Aquí hay una nota de reflexión para usted. ¿Podemos establecer diferencias entre estos dos grupos? O sea, entre el cristianismo y frente al judaísmo. Si la diferencia existiese, ¿con cuál se identifica usted y por qué? Un tema que lo dejo allí a reflexionar para responderlo en el foro que daremos en la clase número 10. Bien, hablando de Justino, él muere decapitado en Roma. Se cree que alrededor del 165 después de Cristo. En sus famosos libros de apología o defensa del cristianismo, este santo, San Justino, les decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son, creen en el Dios verdadero. ¿Porque son inmorales? No, los cristianos observan mejor comportamiento que de las otras religiones. ¿Porque son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Porque practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, es decir, la Santa Cena. Y de esa manera le demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen, debido a que la Santa Cena o la Eucaristía era en oculto, no tanto en oculto, sino en lugares cerrados. Pensaban que practicaban algún tipo de magia o cosa indebida. Y entonces decían que eran ceremonias indebidas. Y San Justino sale a la defensa de los cristianos de esa época y de sus actividades. Igualmente, gracias a Justino el filósofo, se poseerá una descripción fidedigna de las celebraciones solemnes de la Eucaristía en el siglo II, debido a que tenía que defender las actividades del cristianismo, pues hay escrito y cartas que decían ciertamente cómo eran las Eucaristías o las cenas, las santas cenas en el siglo II. Primero se leían trozos de las Sagradas Escrituras, se cantaban himnos, se hacían oraciones colectivas por los creyentes, los gobernantes y por todos los hombres. A la oración precedía una alocución del obispo o del sacerdote. La segunda parte de la Eucaristía, ¿verdad?, de la ceremonia, consistía en la consagración de los elementos, y la tercera en la distribución de la Sagrada Comunión a los presentes, y de ser el caso que estuviesen ausentes, pues se le llevaba a los ausentes. De ordinario se recibía la comunión bajo las dos especies, es decir, el pan y el vino, pero también podía comulgarse sobre la sola especie de pan, por ejemplo, en tiempos de persecución, en que los fieles llevaban las especies sagradas consigo a sus propias casas. Aún no había en este tiempo iglesias, es decir, edificios exclusivamente destinados al culto. Así que vemos que parte de la celebración eucarística que se hacía en el siglo II es la manera o el protocolo como lo hacemos en nuestros días. Eso queda por los escritos heredados, ¿verdad?, encontrados de Justino el filósofo. Hablando de las diferencias entre judaísmo y cristianismo, aquí someramente doy algunos detalles. El judaísmo es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recoge el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías. Eso también caracteriza al judaísmo. Un Mesías del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. El judaísmo es similar al hebraísmo y se centra en la filosofía de un Dios verdadero y su pueblo elegido. En el caso del cristianismo, es una religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús y nace con la muerte de este alrededor del 30 después de Cristo. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, que era la llegada del Hijo de Dios. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su libro sagrado, que es la Biblia. El cristianismo tiene una correspondencia con las profecías del Antiguo Testamento,
que es la encarnación humana del Mesías y la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Esto es someramente tratado el judaísmo y el cristianismo. Y justamente me llamó la atención el hecho de que la muerte de Jesús la tienen fechada para el 30 después de Cristo. Y les dejo acá un enlace, un código QR para que usted pueda leer qué se dice sobre la fecha del nacimiento de Jesús y qué se dice sobre la fecha de la muerte de Cristo. A nosotros nos es de interés saber algunas cosas, así que les recomiendo, si usted se desempeña como maestro, que haga uso de estos recursos que voy dejando por acá. Bien, la Biblia es en sí misma insuficiente para articular de manera clara algunos puntos esenciales de la fe cristiana frente a las distorsiones heréticas. Estamos hablando de un pensamiento apologético del siglo II en contra del cristianismo. Repetimos, la Biblia es en sí misma insuficiente para articular de manera clara algunos puntos esenciales de la fe cristiana frente a las distorsiones heréticas. Cuando hablamos de herética, hablamos de herejía. ¿Y qué es herejía? Pues es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Lo que estamos diciendo es que la Biblia en sí misma es insuficiente para defenderse ante las herejías, filosofías que estaban en desacuerdo con ella. Ahora, la iglesia del segundo siglo es muy consciente de ser la guardiana de una tradición sagrada de la cual las escrituras son el principal componente, pero no el único. Este es otro pensamiento apologético del año 190 después de Cristo. Cabe destacar que desde la mitad del siglo II hasta entrado el siglo III se dedican sobre todo a defender, los apologetas, a defender con sus escritos el cristianismo de cara a los paganos que cada vez manifestaban mejor y más dentro de la sociedad. Entonces, estos son pensamientos apologéticos del siglo II. Hay una pregunta acá. ¿Qué opina usted de esto, sin perder el contexto, ¿no? Según la ubicación del siglo I? ¿Qué usted opina de estos pensamientos apologéticos? ¿Ha oído usted algo parecido entre los creyentes de hoy? ¿Le parece a usted que este pensamiento se puede ver en alguna de las iglesias? Acá dejo el código QR y el enlace sobre esta información que de verdad es muy interesante. La falta de preparación en los destinatarios, es decir, a quienes llegaban las cartas, los escritos, las homilías, los devocionales, ¿verdad? La falta de preparación en los destinatarios a quienes estaban hechos los papiros, las fuentes originales, explica que pasaran a segundo plano, ya que no estaban preparada la sociedad para ello. Explica que a segundo plano pasara, entre otros puntos, la persona del Salvador y la eficiencia de la gracia. No era tema de conversación, pasan a segundo plano, pasan y entonces a primer plano son simpleces de la vida cristiana, y estas de mayor valor no se tomaban en consideración, pero no era porque no querían, eran porque no estaban preparados. Al cristianismo se le presenta ante todo, aunque no exclusivamente, como una religión de la verdad. Raramente se reivindican sus derechos del cristianismo, aduciendo como prueba los milagros de Cristo. Rara vez acuden a los milagros de Cristo para decir que el cristianismo es cierto. Antes bien, se recurre con frecuencia a la antigüedad como motivo de credibilidad, porque ya cuando adelantemos un poco la clase nos daremos cuenta que cuando se está desarrollando el cristianismo, pues hay muchas filosofías y religiones que rodean, que están implantadas en la sociedad, en el mundo de la época, pues que son también antiguas, y se apelaba a la antigüedad de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas del Antiguo Testamento para decir que eran creíbles. Quizás los apologistas alcanzan la cima de su grandeza cuando se proclaman a sí mismos campeones de la libertad de conciencia como raíz y fuente de toda religión verdadera. Están diciendo que la libertad de conciencia es la raíz
y la fuente de toda religión verdadera. Pero, ¿qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia para la humanidad, para explorar, es explorar y examinarse a sí mismo. Además, la libertad de conciencia faculta a la persona a tener y manifestar las convicciones interiores que fundamentan sus actos personales. Es decir, según lo que yo creo, así actúo. De eso hablo. Es parte de la libertad de conciencia. Según lo que yo creo, yo no puedo ir en contra de lo que yo creo. Y los apologistas, pues, dice que se proclamaban a sí mismos campeones de la libertad de la conciencia y era como por hecho la raíz y fuente de toda religión verdadera. Eso lo manifestaban. Ahora, junto con las apologías están también las corrientes heterodoxas. Por ejemplo, el docetismo, gnosticismo, maniqueísmo, monarquianismo, montanismo. Vamos a definir las corrientes heterodoxas. La definición es que se aparta de la doctrina oficial de una religión. Una corriente heterodoxa es aquella que se aparta de la doctrina oficial de una religión. La palabra heterodoxo está formada con raíces griegas y significa que opina diferente y no está de acuerdo con los principios de una doctrina. Los componentes léxicos de la palabra heterodoxo son heteros, que significan otro, diferente, y doxa, opinión, pensamiento y doctrina. Las corrientes filosóficas y apologéticas que van en contra del cristianismo, en este caso que ahora nos incumbe, se apartan de la doctrina oficial de esta religión y optan por otra, ¿verdad? Entonces son heterodoxos. Uno de los ejemplos, hay muchos hermanos, hay muchos, la verdad que les invito a este enlace QR para que averigüen y entren en el tema. El docetismo, por ejemplo, parece haber surgido sobre las disputas teológicas sobre el significado figurado o literal de una frase del Evangelio de Juan, en Juan 1:14, que dice, la palabra se hizo carne. Aluden los del docetismo que Jesús nunca fue humano, que Dios no se encarnó, no se humanó, fue un espíritu, fue un fantasma. Pues claro, si no consideran el versículo 18 del mismo capítulo como una aclaratoria del 14, sobre ese versículo 14 crean una filosofía de un supuesto sin contexto. De ahí la importancia del contexto para poder hacer una enseñanza clara y mucho más si vas a sacar doctrina de algo, ¿verdad? Entonces, los del docetismo decían que Jesús nunca fue un humano, nunca encarnó, era un espíritu. Y el gnosticismo, que está surgido en torno al siglo IV después de Cristo, no quería presentarse como una fe o una creencia, sino que se quería presentar como el conocimiento de la única y suprema verdad, de esa verdad que era capaz de otorgar la salvación. Imaginen. La doctrina principal de los gnósticos era la irremediable maldad de este mundo, que fue creada por un dios, el dios Demiurgo, el maligno. Gnosis viene de un vocablo griego que significa conocimiento y en el contexto de las religiones, ¿verdad? Hace referencia a un conocimiento salvador que se adquiere mediante una revelación. No es mediante el escrito o la palabra revelada, sino de parte de un conocimiento. Y ese conocimiento que adquiere la persona respecto a algo, ¿verdad? eh, eh, Dicen ser capaces de tener la única y suprema verdad y además que esa verdad es capaz de otorgar la salvación. Esos son los gnósticos. Vamos a ver sobre algunos teólogos que también, junto con estos apologistas de la época, unos teólogos de los siglos II y III que se manifestaron y en reglas generales lo que quisieron ellos mostrar. En el caso de Ireneo de León, considera la escritura como la fuente primordial de la fe.
Es preciso, para Ireneo de Lyon, es preciso comparar los distintos pasajes para que, iluminándose unos a otros, pueda entenderse su significado en el contexto. Es decir, que Ireneo de León introdujo lo que conocemos como la referencia cruzada. En el caso de Hipólito de Roma, fue principal representante de la enseñanza escolástica. El escolasticismo es un sistema de aprendizaje en 3 etapas. El lectio, que se corresponde a la lección y la lectura, el quaestio, que es la cuestión, y el disputatio, que es la discusión o el debate. Es decir, que Hipólito de Roma supone en sus enseñanzas un verdadero camino para instruirse en el arte de la argumentación, la defensa, el planteamiento de un problema. En el caso de Tertuliano, trató la prohibición para los cristianos de participar en los espectáculos públicos, por ejemplo. Además, sentó tesis de que las Sagradas Escrituras solo podían ser interpretadas por medio o por miembros cualificados de la Iglesia. Igualmente, las segundas nupcias aparecen resueltamente condenadas como adulterio. Como seguramente usted se ha dado cuenta, igualmente como me di yo, muchas de las cosas que ahora mismo se notan legisladas, ¿verdad? O normadas dentro de nuestra iglesia, de nuestra sociedad cristiana, tienen padres de los siglos II y III. Así que es interesante. Ciertamente, aquí hablamos, por ejemplo, de Novaciano. Novaciano planteó una herejía. ¿Y cuál fue? El rechazo de la pregunta bautismal que dice: ¿crees en la remisión de los pecados y en la vida eterna a través de la Santa Iglesia? Esta era la pregunta que le chocó a Novaciano. Entonces, la gravedad de esta posición de Novaciano estaba en la negación del poder de la Iglesia, en ciertos casos, para conceder la absolución de los pecados. Novaciano no aceptaba que fuese solamente la Iglesia la que podía, ¿verdad?, absolver de pecado. Y esa pregunta que se realiza en el bautismo, pues no era a través de la Santa Iglesia, según Novaciano. Y Cipriano de Cartago, por ejemplo, mantuvo firmemente que el grave pecado de apostasía requería una proporcionada penitencia. ¿Cuál era? La absolución, además, ¿no?, de la penitencia que le dabas, la absolución de esa penitencia tenía que concederse por la Iglesia a través de sus ministros. Actos totalmente humanos, ¿verdad? No plantean al Señor en esas decisiones. Cipriano de Cartago defendía que la validez del bautismo, eso sí está bastante interesante, defendía que la validez del bautismo no dependía de las disposiciones o la santidad del ministro que lo confería, sino que todo bautismo hecho con la intención de hacer lo que Cristo había mandado era válido y por tanto no debía repetirse. De allí que los bautismos ocurren una sola vez. Si usted se bautiza, usted es miembro de alguna determinada iglesia, usted se bautiza, pues usted no se está bautizando si llegase a cambiar a otra. No, una sola vez. Y mira, esto fue normado a través de Cipriano de Cartago. Ahora, padres apostólicos, que seguramente usted ha escuchado el nombre, ahora más que nunca se escucha esto. Mira, se llaman padres apostólicos a los autores del cristianismo primitivo, que según la tradición o la costumbre, tuvieron algún contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Esos eran los padres apostólicos. Estos, además de ser padres apostólicos, eran escritores del siglo I y de principios del siglo II. Dejaron textos de profunda importancia para conocer qué creían ellos y cómo vivían los primeros cristianos. Dejaron muchas cartas. Muchos de estos textos contienen descripciones o normas acerca de la doctrina y la praxis cristiana. La mayoría de estos escritos de los padres apostólicos son cartas de contenido pastoral y de exhortación. Casi no se presenta apología o defensa del evangelio en esas cartas. Contra religiones no se presenta, ¿verdad?, apología contra otras religiones, aunque sí esas cartas de contenido pastoral y exhortativo alertaban contra herejías o posibles cismas, es decir, divisiones que pudiesen acaecerse en la iglesia. Padres apostólicos, algunos pueden ser, dejamos aquí algunos nombres: Clemente de Roma,
Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Epístola del Pseudo Bernabé, el pastor Hermas, San Juan Crisóstomo, San Agustín. De esto voy a tomar uno y voy a dar alguna descripción de uno de ellos. En este caso, San Juan Crisóstomo, por ejemplo. Sus ponencias, ¿verdad?, correspondían a temas eminentemente sociales. Eso desarrollaba San Juan Crisóstomo. Fue pastor y moralista y se preocupó porque el mensaje cristiano se plasmara en hechos, no solo de palabras, sino de hechos. De allí que se preocupaba especialmente por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. Se pronunció en contra de las arbitrariedades de los poderosos de la época. Evangelizó en los campos, fundó hospitales, criticó los vicios y las tibiezas, exhortó a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiados amantes de la riqueza, pues también fue contra ellos. Esta es la vida, o fue un resumen de la vida del padre apostólico San Juan Crisóstomo. Hemos notado que cada vez se añaden a la Iglesia personas con diversos fundamentos teológicos, filosóficos, o en su defecto personas que han oído de estas y necesitan les sea revelada la verdad cristocéntrica. Esta información que se está dejando aquí es para crear la curiosidad en usted sobre los padres apostólicos, ¿verdad? Sobre el origen de la Iglesia en el sentido filosófico y teológico, de dónde sale la teología que ahora nosotros entendemos, la conformación incluso del culto y aún más, quienes participaron en la creación del canon. Esta gente, estos padres apostólicos, estos apologistas, estos obispos de principios del siglo fueron los que participaron activamente en la conformación del canon. De allí la importancia de lo que ahora yo estoy dando. Ahora, llegados a los libros sagrados, no es solamente la Biblia, estoy colocando allí la Biblia y religiones. La Biblia es un libro religioso que muestra la revelación del único Dios. Para entender eso como tal, hemos de dar un ligero esbozo sobre otros libros sagrados que se extendieron sobre todo durante el primer milenio antes de Cristo, es decir, los libros sagrados y las religiones que existían antes de que Cristo fuese manifestado y por supuesto la iglesia. Entonces, por ejemplo, especialmente se extendieron en China, en la India, en Mesopotamia, Siria, Israel, Egipto y Grecia. Solo a partir de estos libros conformados en este tiempo podemos hablar de religiones sin libros y religiones con libros, ¿no? ¿Qué es un libro sagrado? Ya llegados aquí, vamos a ver. Con la expresión del libro sagrado o sagrada escritura, ya sea en singular o plural, se hace referencia tanto a la forma de escritura o bien como un particular género literario como a uno de los libros sagrados. En un libro sagrado se utiliza esa expresión para designar particularmente a la Biblia. Y el libro sagrado tiene una escritura especialmente la jeroglífica, que etimológicamente significa eso. Hieros, que es sagrados, y glifos, que es escrito. Escrito sagrado. Aquí está un enlace QR para ampliar la información de esta definición. Entonces, ¿qué es un texto sagrado? Y hablando de libros sagrados, que fueron libros antiquísimos cuya escritura es jeroglífica, ¿el texto sagrado qué será? Pues el texto sagrado es la bibliografía de base, escuche bien, es la bibliografía de base sobre la cual se sustenta una religión, el texto sagrado. Para los fieles de esa religión, los libros sagrados son considerados de inspiración divina. Igualmente aquí dejo un enlace y un código QR para ahondar en esta información. Ahora, estos textos sagrados pueden ser históricos legendarios, sapienciales o prescriptivos, o cuando no oraculares o proféticos. ¿Verdad? La interpretación de la de la literatura sagrada, la interpretación de la literatura sagrada puede ser tan variada como la misma diversidad religiosa,
así como las controversias entre creyentes y no creyentes. ¿Ha entendido usted esto, hermano? Si el texto sagrado es la base sobre la cual se sustenta una religión, y para nosotros, para los fieles, los libros sagrados son considerados de inspiración divina, ellos tienen unas características, ¿verdad? Pero entonces, la interpretación de ese texto sagrado y de ese libro sagrado puede ser tan variada como la misma diversidad religiosa. Muchos grupos religiosos pueden tener un mismo libro, más la interpretación y la aplicación de ese libro puede variar entre los mismos grupos. Por ejemplo, vamos a ver un texto histórico legendario en el tiempo. Por ejemplo, tenemos relativo a la religión islam, Mahoma, tenemos como libro el Corán. Respecto a los judíos, cuyo líder o representante es Moisés, tenemos como libro sagrado el Tanakh. Los cristianos, cuyo representante es Jesús, el libro sagrado para nosotros es la Biblia. Para la India y el hindú, pues el libro sagrado es Bhagavad Gita. Para el budismo, que su representante es Buda, el libro sagrado para ellos es el Vinaya. Para el Lao Tse o el taoísmo en China, su libro sagrado es Las Analectas de Confucio. No es solamente la Biblia el libro sagrado, ella es el libro sagrado para quienes practicamos lo que ella dice. Hay una gran cantidad de libros sagrados a nuestro alrededor y hay muchísimas sociedades que lo tienen como sagrados para ellos y practican lo que ellos dicen. El Corán, la Tanakh, la Biblia, Bhagavad Gita, Vinaya y las Analectas de Confucio, por ejemplo. En el caso de libros sapienciales o textos sagrados sapienciales, mira, son 7, aquí plantean 7 directamente. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Libro de la Sabiduría de Salomón y el Eclesiástico, que son libros apócrifos inmersos en la Biblia católica, en la Biblia de la Iglesia Universal. Ellos anexaron estos dos, pero son libros sapienciales. Respecto al prescriptivo, la característica de esos libros prescriptivos son los que tienen como propósito guiar al lector o al receptor de esa noticia, de esa lectura, guiarlo para conseguir un objetivo, para regular su comportamiento o forma de actuar ante una situación o un contexto determinado. Podemos distinguir dos tipos de libros prescriptivos, los instructivos y los normativos. En el caso de la Biblia, yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, que el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos entran en este calificativo de prescriptivos. Hay libros oraculares o proféticos, son aquellos libros del Antiguo Testamento y de la Tanaj hebreo que forman un grupo de escritos bíblicos atribuidos a los profetas, quienes eran hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y transmitir al pueblo sus enseñanzas. Con frecuencia, la importancia del libro sagrado es siempre significativa en la historia de esa cultura en particular que lo sigue, ya sea desde el punto de vista histórico o meramente literario. A todas estas, ¿qué significa la palabra sagrado? Bien, como adjetivo, significa que es algo digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Por ser adjetivo también, es ese libro sagrado o texto sagrado o algo sagrado, es algo que es objeto de culto por la relación con fuerzas sobrenaturales de carácter apartado o desconocido. Podemos saber hoy día, ¿verdad?, según lo que se puede ver por las redes sociales, por los libros en las bibliotecas, por la información que podemos tener, que hay 3 tipos de religiones y ello lleva a 3 tipos de revelación de lo sagrado. Estamos entendiendo que cada religión tiene un texto o un libro sagrado que es seguido por la sociedad o cultura que lo cumple. Entonces, tenemos las religiones de la naturaleza, ellas llevan implícita crean divinidades de los poderes del mundo, es lo que se puede llamar la Biblia cósmica, el poder de la naturaleza, de las estrellas, del aire, del mar,
a la misma tierra, ¿verdad? Están las religiones místicas, las religiones de la interioridad, donde lo sagrado no está en libros escritos, sino en la vida interior de la persona. Existe y se llega a una maduración personal. Y están las religiones históricas o proféticas, que son las que fijan la revelación de Dios en unos libros, con unos líderes, por ejemplo, que fueron Moisés, Jesús y Mahoma, ese Dios personal que actúa en la historia. Vamos a ver. La religión de la naturaleza, y me sale ahora el Salmo 19.1, que usted lo puede buscar y puede buscar otro contexto y otro texto que usted crea que pueda tener relación con la religión de la naturaleza. El Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cosmos, la naturaleza, habla de un creador. Eso lo plantea la religión de la naturaleza. Ellos no tienen libros sagrados, esta religión no tiene libros sagrados, pero sí tiene mitos y tiene tradiciones que se han recreado y transmitido a lo largo de milenios. Se puede hablar de una Biblia cósmica que es el mundo entero, en fin, el universo. El mito no se puede racionalizar, evidentemente, porque no lo puedes comprobar como científicamente, pero sí se puede y debe contar, pasar de generación en generación. En una religión de la naturaleza hay personajes que pueden ser ángeles, demonios, poderes, potencias. Las religiones místicas o las religiones de la madurez, de la interioridad, que son los que dicen que se llega a una maduración personal, estas religiones se dan en, por ejemplo, las religiones monoteístas, la zoroastrismo, judaísmo, el cristianismo, el islam, que tienen un líder, ¿verdad? Un Dios. Así como también algunas politeístas, como el hinduismo, que tiene muchos dioses, y en religiones que no tienen dioses, como el budismo. Entonces, se dan estas religiones donde se identifica con un grado máximo de perfección, conocimiento y unión del alma a lo sagrado. Eso identifica a las religiones místicas, la persona que realiza o que está conformada en este tipo de religiones místicas, pues hay un alto grado de una máxima de perfección, de conocimiento y de unión del alma a eso sagrado que cree y que practica. Aunque las religiones místicas no tienen un libro único, pero sí tienen muchos libros, debido a que las personas que lo creen y que lo enseñan, pues hacen tratados y hacen escritos para dirigir a la sociedad que cree en ello. Las religiones místicas son más propias del Oriente. En el caso de China tenemos el budismo, el islam, el catolicismo, el protestantismo y el taoísmo. Y en la India, pues el hinduismo, sijismo, budismo, cristianismo e islam. Estas religiones místicas o de la interioridad tienden a descubrir lo sagrado en el mismo interior de la persona. ¿Quién eres tú y qué es la fuerza buena que tú tienes? Dirían ellos, ¿verdad? Y la fuerza del mal, la que te rodea o la que puede salir de ti. Tratan de identificar esas fuerzas que están en el interior de la persona. Dice esta religión que la primera palabra de Dios no es un libro exterior, no es algo escrito en piedra, ni en papiro, ni con tinta, sino que la palabra de Dios es la voz de Dios que está grabada en el corazón de la persona que lo escucha y responde al llamado de ella. Igualmente hay un grupo de religiones históricas o proféticas y más propias, si bien las místicas eran propias del Oriente, estas religiones históricas o proféticas son más propias del Occidente semita. Tenemos el judaísmo, conformada en el libro sagrado del Tanakh, el cristianismo, que está conformada o está representada por el libro sagrado de la Biblia, y el islam, cuyo texto sagrado es el Corán. Las religiones históricas o proféticas fijan la revelación de un Dios en unos libros sagrados que fueron reveladas a los grandes profetas. Hay un Dios personal que actúa en la historia. Este tipo de religiones históricas y proféticas tienen libros canónicos o normativos. La Biblia histórica añade que ha existido una teofanía de Dios, una manifestación de Dios que se ha expresado de un modo especial en unos libros sagrados, de esos libros que nosotros apelamos a ella para conocer al Dios que se ha manifestado.
La religión bíblica, la doctrina bíblica, forma parte de las religiones proféticas con libro. Entonces, ¿ese libro cuál es? La Biblia. Pero cuando una religión o una doctrina eh, tiene un fundamento con libro, ahí lleva implícito un valor y un riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando está sustentada en un escrito, ¿verdad? Cuando la doctrina, la religión está sustentada en escrito, ¿cuál es el valor añadido que tiene? Que las religiones proféticas han tenido y tienen una Biblia estricta que recoge la revelación justa, la que Dios ha dado, y define esa religión, la vida de sus fieles. ¿Cómo han de actuar esos fieles? Es el valor añadido que tiene una doctrina o una religión con el libro. Entonces, tienen esa Biblia que tiene una revelación de Dios y en ella misma se define la vida y cómo es el actuar de sus fieles. Y ellas, ese texto sagrado, ese libro sagrado, afirma que el Espíritu Santo habló por los profetas y por los escritores de esos libros sagrados. Creemos que esa es una escritura inspirada. Ahora, ¿dónde está el riesgo de las doctrinas o las religiones que llevan un libro que ha de cumplirse? Entonces, que esas doctrinas y esas religiones que están cerradas en sus libros corren el peligro de volverse exclusivistas y violentas, porque solamente son regidas de esa manera, tal cual se cierran. Hay diversas, habíamos visto antes, que según sea la sociedad, hay diversas interpretaciones de un mismo libro, ¿verdad? De un mismo tema. Entonces, según la interpretación de esa sociedad que se apoya en ese libro, pues puede volverse exclusivista y violenta. Quien no haga lo que está escrito, pues para ellos puede ser un enemigo. Ciertamente el libro como tal puede aportar experiencia, abriendo puertas de conocimiento y compromiso de comunicación o de comunión con otras personas de otra sociedad. Pero si se cierra y no se dialoga con otras culturas, pues puede hacerse orgullosa y violenta. Es una de las características, por ejemplo, en el caso del Islam, pero podemos oír personas o islamistas que dicen que ellos no son violentos, que ellos no pertenecen al grupo que es terrorista, que no queda especificado ciertamente que el cumplimiento de todo lo que está escrito en su libro lleve a la violencia, pero hay otros que sí, y ahí es que estamos hablando, que es el riesgo que tiene cuando una doctrina o una religión se sustenta en un libro. Ahora bien, llegado a este caso, ya habíamos hablado que cuando se presenta la Biblia y se discuten los apologistas que defienden el Evangelio en el siglo I, en el siglo II, y decíamos que para ese entonces había muchas religiones en la sociedad y muchas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es conveniente recordar que la Biblia cristiana, esta Biblia que tenemos nosotros, no ha nacido aislada, sino que se sitúa dentro de un gran despliegue de cultura y religiones de miles de años. Nosotros nos hemos centrado en ese libro o en esa biblioteca, que es lo que significa Biblia, que tiene 66 libros, nos hemos centrado allí y no hemos tomado el contexto, cultura del contexto, del tiempo, para entender bien qué es la razón por la cual estas cosas están hechas. Y ahí es cuando se cae a veces en el error de que determinados temas dentro de la Biblia lo tomamos como un supuesto o lo que quiso decir o lo traemos a nuestra sociedad del siglo XXI cuando se corresponde a un acto de ese tiempo, del siglo I, del siglo II o entre la conformación del 1500 o el 100 o el 600 o el 100 antes de Cristo. Entonces, la Biblia, cuando ella nace, ella no está sola. Ese libro sagrado se resurge cuando, por ejemplo, mira, del 3000 al 1500 antes de Cristo, ya había una religión en Mesopotamia y Egipto, y habían libros sagrados y textos sagrados que soportaban estas religiones. Hay el texto que se conoce, que se estudia en la universidad y en el bachillerato, que es el Código de Hammurabi, por ejemplo, en Mesopotamia, o el Libro de los Muertos en Egipto. Y estamos hablando del 3000 y 1500 a.C. Entre el 1500 y el 700 a.C. está la cultura ciro-cananea, específicamente desarrollada en Ugarit.
En esa cultura ciro-cananea se presentan los dioses que vemos nosotros nombrados prácticamente en todo el Antiguo Testamento, en los libros históricos y de las leyes de Moisés, que son Baal y Acera. Pertenecían a la cultura ciro-canea y están desde el 1500 al 700 a.C. Entonces, cuando vemos la dificultad que tenía Israel para no irse a otros dioses, era porque esta cultura, esta religión ya existía cuando Israel se desarrolla en el tiempo bíblico. Entre el 700 y el 100 a.C. está la Biblia judía, el Antiguo Testamento, lo que queda pautado, lo escrito, guardado por Moisés, y luego Esdras como escribiente, pues que recauda todos estos escritos y se plantea el Antiguo, se conforma el Antiguo Testamento. Y del 50 del 50 y al 150 después de Cristo está la Biblia cristiana, que es la Biblia del Nuevo Testamento, la que está después que Jesús muere, la que se conforma con la vida de Jesús y la vida de la primera iglesia, la Biblia cristiana. Del 150 al 600 después de Cristo está la literatura judía, son textos que ellos han visto bien crear sobre los originales del 50 y del 150 después de Cristo para complementar las normas y las directrices que se llevarían los cristianos. Esta literatura judía, por ejemplo, tenemos el Misná, el Talmud y el Kabbalah. Dese cuenta que una de las maneras que sigue fiel en la cultura, pues es una cultura de muchas costumbres, la tradición del contar de generación en generación lo que ha ocurrido, esa tradición. Y pues ese es un libro que está abierto, ese es un libro que se escribe, mas no se ve, ¿verdad? Está en el corazón y en la vida de la gente, el recordatorio, está escrita en las tablas de nuestros corazones, lo que hablábamos antes de las Biblias cósmicas o las Biblias místicas. Del 150 al 600 igualmente está la patrística cristiana, estos padres apostólicos que hemos mencionado antes, por ejemplo, que reseñamos un poco a San Juan Crisóstomo. Esa patrística cristiana, ellos elaboran textos y decretos conciliares para confirmar lo que corresponde a la verdadera fe, librándose de esas apologías falsas o herejías que en torno a la cristiandad se estaban levantando en ese tiempo. Del 600 después de Cristo en adelante está el Corán, y del 1000 al 2000 está la escolástica, que la escolástica habíamos hablado antes que implicaba la manera como se argumentaba el escrito o una cosa que tú querías defender. Bien, en resumidas podemos decir que hay una palabra de Dios con tres Biblias: la Biblia de la naturaleza, la Biblia de la interioridad y la Biblia histórica. La Biblia de la naturaleza, la Biblia del cosmos, se expresa en relatos sagrados que han fundado la historia religiosa de la humanidad. Lo que ocurre en el universo, la creación, la detención del sol, cuando el mar se divide, las plagas de Egipto, hay cosas, el oscurecimiento, cosas que las penumbras en el tiempo que muere Cristo, lo que ocurre en el cosmos, entonces la Biblia de la naturaleza, y ella se funda en el hecho de que Dios, que es eso divino, habla al ser humano en el mundo y en la vida. Esta Biblia universal es variada y es a la vez unitaria y es desplegada a lo largo y ancho de la cultura humana. La Biblia de la interioridad o la Biblia mística dice que sin esa voz interior o palabra que resuena en la intimidad de cada ser humano, no se puede hablar de una Biblia judía o cristiana. Hay una voz que te dice qué hacer y qué no hacer. Lo que decimos nosotros que somos templo moral y el Espíritu nos guía. Hay algo dentro de nosotros. Es la Biblia de la interioridad. No podemos hablar de un libro externo, de un papel, si no hablamos antes de ese libro que se despliega dentro de cada ser humano, en la medida que es capaz de llenarse de esa voz que Dios habla a la persona y de dejarse llenar de la presencia sagrada, en el caso nuestro, del Señor. Pero esa Biblia interior no se separa de las Sagradas Escrituras, en la que diversos pueblos han reflejado su experiencia de lo divino. Esa Biblia interior no se separa de lo físico, del libro, del texto sagrado, sino que más bien esa Biblia interior potencia a las Sagradas Escrituras. En el caso de la Biblia histórica o profética,
dado por descontado que existe la Biblia del cosmos y de la interioridad, las religiones proféticas o históricas afirman que ha existido una teofanía, una manifestación histórica de Dios que se ha expresado de un modo especial en unos libros sagrados: la Tanaj judía, el Nuevo Testamento y el Corán musulmán. Podemos concluir con toda seguridad que la Biblia no es un libro astral, es el testimonio creyente de la historia del pueblo de Dios. La Biblia no es un libro adivinatorio, de adivinación, no. La Biblia es un libro de profecía histórica. La Biblia es un libro de la ley de Dios, su revelación al hombre. La Biblia es un libro del encuentro de la humanidad con Dios en medio de esa revelación, y la respuesta que el hombre ha dado a esa palabra. Aquí está el Salmo 119. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ya que estamos hablando de la Biblia. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus pensamientos, decía el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia mística, la Biblia interior. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado los juicios de tu boca, esa Biblia histórica o mística, ¿verdad? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bien, de esta manera ha concluido la clase número 9. Si te ha sido útil la enseñanza, no olvides dar un like al video y compartirlo con otros. Dios te bendiga. Hasta la próxima clase. Gracias por participar.